pues, el cuidado de la familia, de los hijos. Sí, entonces, si lo interpretamos a nuestra época, no es de que tengan que tener borregas, ¿verdad? Sino de cuál es el lugar que se vive en compromiso con la familia. Podemos a veces encontrarlo como una forma también de oposición, porque hay quienes va a estar en contra, que digan, por ejemplo, es una visión hoy en día como estas muy extremas de, es que es opresión de la mujer. No, entiende que es su época. Y entiende que hoy en día, de todas maneras, la realidad de la familia sigue siendo en la cual estamos todos involucrados. No puedes también, a razón de un modernismo, o un supuesto modernismo, desechar todo. Pero interpretar, porque podemos desechar todo lo nuevo porque la Biblia dice que, o podemos más bien interpretar estas nuevas cosas, pero decir, bueno, ¿esto se conforma a la voluntad de Dios o no lo es? Desde ahí interpretamos la vida, entonces, desde nuestra lectura bíblica. Es la existencia humana. Todas nuestras relaciones ahí. Y bueno, por eso también conocer la Biblia, en qué libro nos podía servir para eso, pues es algo muy importante, ¿no? Que se debe estar encauzado y cómo lo tomamos, ¿no? Yo les digo, si leemos la Biblia muy en general y la entendemos bien, pues, pero hasta muy tremenda. ¿Por qué? Toda la gente de la Biblia es santa. Como que nuestra idea de la historia bíblica para algunos son personajes todos bien santos, ¿no? Moisés bien serio abriendo el mar. El rey David cantando las mañanitas. Bueno, no tanto. No. Y luego es bien curioso porque si vemos la Biblia, la vemos bien, por ejemplo, pues, ¿quién era Moisés? Un asesino prófugo. Había matado a un egipcio. Y Dios lo escoge para ¿Quién era David? Un adúltero que lo quiere encubrir de hasta sus propias fechorías, mandando matar al marido. Ya le encomendó Dios el regir al pueblo. ¿Quién era Salomón? Pues sí, muy sabio, pero bien ojo alegre, que por lo que le hizo perderse por un montón de mujeres. O sea, que cuando vemos la historia es un libro de la vida del hombre con todos sus pecados, con todas sus torpezas, con todos sus tropiezos, pero que aún en todo eso, Dios da la oportunidad, Dios llama, Dios busca al hombre. O sea, no, yo no sé por qué a veces como que tenemos una visión de que es tan ajeno a nosotros todo eso, en razón de, es que ellos eran santos, ellos eran elegidos, ellos eran como seres sobrenaturales. Digo, no, es un conflicto ahí de plano, no sé, que el hermano que mata al otro porque tiene envidia, que sí, tanto que el papá que embaraza a la nuera, que una de conflictos, pero no es, digo, hay quienes van a tomar eso como decir, entonces la Biblia no es perfecta. No, es que no busques una perfección en la idea de lo ideal. O sea, la Biblia te está representando estas realidades y que vistas desde de la luz del amor de Dios van a tomar un sentido. Y nosotros hoy en día también que vivimos realidades que son bien completas a esto, pues entremos cómo interpretar nuestra vida también a lo que es la palabra de Dios y buscar ahí, ¿no? Encontrar los horizontes del pasado y del presente. De Deuteronomio 5, del 2 al 3. Yahvé nuestro Dios ha concluido con nosotros una alianza en el Horeb. No concluyó Yahvé esta alianza con nuestros antepasados, sino con nosotros que estamos hoy aquí todos vivos. Se entiende ahí muy bien una alianza del pasado, pero ¿qué dice que en relación con los actuales? No concluyó con el pasado. Sigue vigente. Sí, sigue, o sea, no lo ha concluido, sino que sigue con las generaciones actuales. ¿No? Hay que entender, hay un pasado, ciertamente una historia, pero esa historia no ha llegado a su fin, seguimos en el proceso. Aunque, de todas maneras, hay como, les digo aquí, hay un estar siempre en razón de una memoria. Tal vez hoy en día algunas personas lo dicen así, de como que no vivas en el pasado ni te preocupes por el mañana, vívelo hoy, ¿no? Sí, pero tienes que darte cuenta que tu presente es consecuencia de una historia. Y a veces tenemos que tener memoria de esa historia para poder reconocer nuestro presente. Y al igual, nuestro presente es el que forja nuestro mañana. Así que no podemos vivir una actitud irresponsable, hoy,
conociendo. Por ejemplo, el chamaco que no hace la tarea, ¿verdad? O vivo mi presente, no hago nada. Y así va a haber mañana que te regañen, es consecuencia o sea, no, dice, no te preocupes por el futuro. No, o sea, tu presente tiene cierta responsabilidad a eso también. Pues tiene consecuencias. Consecuencias. De hecho, es una de las partes que nos dice en algunos de los pasajes de la Biblia que las acciones nuestras, aunque creamos que en este hoy están bien o están mal, tarde o temprano van a caer las consecuencias de esas acciones. Y no en otros, sino en nosotros, ¿no? Sí, hay como que dos visiones, a mí se me gusta mucho. Uno sí, es la consecuencia, pero también está el hecho del plan de Dios, ¿no? Por ejemplo, uno que a mí siempre me ha llamado la atención, de estos días muy común, es José el soñador, como dicen, ¿no? Porque José vive una tragedia tremenda, ¿no? O sea, sí, es el hijo consentido de su padre y los hermanos le tienen envidia. ¿Y qué hacen? Primero quieren matarlo. O sea, qué malvados los hermanos, ¿no? Pero no lo hacen y lo venden como esclavo. Hasta de todas maneras se deshacen de él y van con el papá de, pues se lo mató por ahí algún coyote, se lo echó el lobo, no sé qué animal, ¿verdad? José, o sea, vive la desgracia de ir a Egipto. Ahí lo ponen a chambear, lo compra Putifar, este personaje, y la mujer que le gusta, mujer casquívana, lo quiere seducir, él no se deja, y lo denuncian, y va a la cárcel el pobre, desgracia tras desgracia el pobre José, y que, digo, si, estando en la cárcel, bueno, para empezar también digo, pues tan perfecto, era un niño mimado el canijo, pero bueno, estando en la cárcel, él bueno, se porta bien, se ve que tiene una buena actitud, lo cual le llegan a la confianza, y entonces lo ponen responsable de ahí de algunas cosas. Por ahí ve dos presos que les interpreta los sueños, le llevan el chisme al faraón que se entera y lo llama para que le interprete los sueños y gana tanto el cariño de ellos con su actitud que lo hacen autoridad. Casi el faraón ahí tenía mucho poder, ¿no? Y después se encuentra con sus hermanos, como que al principio hay una actitud así medio de venganza, pero luego reflexiona y termina reconociendo y salva a sus hermanos. Fíjense que hay algo aquí. En toda esa historia, ¿cuándo le habló Dios a José? Digo, a Moisés hubo la zarza. A Jacob hubo que la escalera esa que bajaba del cielo. ¿A José cuándo le habló? No recuerdo que hubiera una palabra. No la hay. No. Eso es algo que a mí se me hace muy interesante. Con José no hubo nada. Sin embargo, José, al final, cuando los hermanos dicen, Dios quiso que así sucediera, ¿para qué? Para que nos salváramos. Porque es un momento de crisis, hay una hambruna grande, hay sequía, y pues toda su familia, su pueblo se salva gracias, o sea, lo que fue desgracia en un momento, se puede entender como desgracia, se convierte en gracia. Y José reconoce, esto es obra de Dios. Porque tenía que ser así para que yo pudiera salvar a nuestro pueblo. ¿Sí? Y los hermanos, digo, bueno, había algo de arrepentimiento, pero pues... entonces, a mí esa historia me gusta mucho por eso. Digo, mira, no hay ninguna intervención así, pero él sabe leer los acontecimientos a razón de que lo que pudiera vivirle amargando el corazón se transforma en gracia. ¿Sí? Eso, él va a hacer memoria de lo que pasó, pero no en razón de decir, ustedes malvados que me hicieron, pues ahora me los friego, ¿no? Sino todo esto. Ahora, como dijo hace un momento, ahí le viene a hacer el clic. Esto tenía que pasar para poder esto. Y en la vida como que va a darse muchas veces también eso. También esa memoria, ese que, como nos dice aquí, fusionar el horizonte del pasado para el presente, es como reconocer ese camino, cómo Dios ha actuado también. Y mucho en la escritura lo vamos a ir encontrando. Leemos, por favor, ¿quién continúa? ¿O alguien más? Al leer la Biblia, se constata Sí, todo ese. Al leer la Biblia se constata que existe una enorme distancia temporal y cultural entre el mundo actual y el mundo antiguo del texto. Desde el horizonte en que cada quien vive, hay que entrar en diálogo con la realidad de la cual trata el texto. Comprender un texto bíblico es descubrir semejanzas entre sus palabras y nuestra experiencia, entre el mundo pasado que allí se expresa y el mundo que nosotros conocemos. Se trata de poner a dialogar el pasado y el presente.
Toca a cada lector buscar una aproximación simpática y creativa de la Biblia en este mundo actual, que está bastante alejado del mundo de los escritores y lectores originales. Poner a dialogar el mundo del texto y el mundo actual y tratar de lograr una fusión de horizontes entre ambos es algo prometedor y propio de la tarea de interpretar la Biblia. ¿Cómo buscamos ese cercarnos? En una parte, bueno, como les digo, lo José, él medita y ve esa historia. Para nosotros, pues como que puede parecer cómo sucede, ¿no? Cómo nos lleva. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, les digo, José vive esto, de una situación de desgracia se convierte en gracia. Con todo el dolor de lo que fue la pandemia, por ejemplo, ¿pero ustedes creen que después de la pandemia en realidad completamente volvimos a ser los mismos? No, algunos sí, pero otros no. ¿Ah? En la relación familiar, ¿cómo se vuelve? Pues hubo cambios en algunas, ¿no? Murieron personas, unos hijos tuvieron que enfrentarse a los proveedores mientras los papás se recuperaban o en lugar de los papás porque ambos murieron, ¿no? En otros, en familias en donde quizás no hubo pérdidas dentro cercanas, pues al estar encerrados o confinados no hubo mayor problema, ¿no? Y me parece que en algunas familias, pues la mamá no veía al papá porque el papá se la pasaba todo el tiempo fuera y los hijos, pues en la escuela y demás, también dejaban esos espacios en que la mamá estuviera, el papá estuviera y quizás muchas familias también sufrieron temas de abuso, Bueno, de golpes, de maltrato, ¿no? De mucha violencia. pero Y pues a otros. ¿y cómo pasó todo eso? Después de eso, ¿será que continuemos en lo mismo? Fíjense, bueno, yo le ponía ese ejemplo porque momentos de crisis a veces nos generan a encontrar nuevos caminos o perspectivas. Mucho me acuerdo de aquel cuento de la vaca, sí se los he dicho, ¿no? De la familia que tenía una vaca. Según que llegaron dos monjes ahí, una familia muy pobre, y les dieron hospedaje. Entonces era un monje grande y uno joven. Vieron que esta familia, tan pobres, nomás vivían de la vaca que tenían, la ordeñaba, vendía la leche y eso era lo que tenían para vivir. Entonces el monje más joven le dice al otro, oye, me preocupa esta familia, tan buenos que han sido con nosotros y no tienen con qué ayudarnos. Ajá. ¿Y qué quieres? Pues algo que podríamos hacer por ellos, ayudarles. ¿Quieres ayudarles? Sí. Bueno, al otro dice, levántate, vámonos. Todavía me salía el sol, pero ya, ¿por qué? Sí, vámonos, tráete la vaca. Tu vaca, pues, ¿cómo? Sí, tú tráetela, ¿no? Ya se llevan la vaca. Llegan a un barranco y dicen, tira la vaca, mátala. Pero ¿cómo les voy a matar su vaca? Si tú mata la vaca, ¿quieres ayudar? Mata la vaca. Pues sí, la despeñaron, ¿verdad? Ya se fueron. El joven se andaba preocupado según pensando eso de, híjole, pobre gente. Nomás vivían de su vaca y se las quitamos. Yo le decía que quería hacer algo por ellos y me sale con esa locura. O sea, como que vivía enojado con su maestro pensando, no, ¿por qué? Era ayudarles, no hacerles daño. Y en una que regresa por ahí pasa a ver a la familia, después de unos añitos, ve que están bien prósperos, muy bien. Y dice, ¿y ahora qué pasó aquí? Dice, pues ¿qué crees? Mira, cuando ustedes se fueron, al otro día nos dimos cuenta que nuestra vaca se salió y se mató. Entonces nos quedamos sin vaca y pues estuvimos ahí llorando de qué vamos a hacer y pues ni modo, pues el hijo se tuvo que ir a trabajar al pueblo para ver, la mamá y la hija se pusieron ahí a ver qué cosas hacían para vender, el papá se puso por ahí a hacer también un cultivo o algo y trabajando todos empezaron a tener más y entonces pues sí, como no vivían de la vaca, acostumbrados a eso, pero cuando pierden la vaca, que empiezan a buscarle, pues, descubren todo su potencial y pues les fue re bien. Dicen, no, pues, lo mejor que les pasó fue que les mataran la vaca. Entonces, como que una parte, o sea, lo que a veces decía, puede verse como desgracia, se puede convertir en gracia. Aquí entonces la Biblia nos va a mostrar muchas veces eso. Y para nosotros en nuestra vida es aprender precisamente con mucho de eso. Casi, yo les digo mucho, por ejemplo, con eso de José, pero que muchos momentos en la vida, situaciones y dificultades que llevamos, nos duelen. De repente esto nos lleva a ser más fuertes, a salir adelante, a lograr algo.
Y de repente nos encontramos ante el hecho de la disyuntiva de poder tender la mano, negarla. Y unos dirán, tal vez, ¿yo por qué? A fin de cuentas fue mi lucha, mi trabajo, porque acá no, ¿no? Tal vez si hasta eso es que tú estés precisamente para tender la mano, así como José, ¿no? Descubrir como esos potenciales. Ya ponesía la pandemia porque para mucha gente tal vez estábamos en una situación como que de confort, que trabajábamos y todo normalmente. Esto nos viene a cambiar y nos mató la vaca. Tuvimos que buscar nuevas formas, tuvimos que crear nuevas maneras y nos despierta algo. Y aunque por una parte pareciera que volvimos a lo mismo, sin embargo en muchas personas hay un cambio, hay una diferencia, hay algo que se vuelve distinto, ¿no? Si no para todo mundo, pero sí yo creo que para muchos. La Biblia en parte nos presenta todo esto, decíamos, y entenderlas en su momento y en su tiempo. A lo mejor cuando uno se aleja mucho no pueda comprenderlas y las viva de otra forma, pero si hacemos memoria, cuando la pandemia yo les decía mucho si es que no es la primera vez, siempre hemos tenido enfermedades, ¿no? Allá la gripe española, pero es que no fue igual, no, pues porque en esos días no teníamos un movimiento en el mundo igual que ahora, ¿verdad? Por eso no había tantos contagios, bueno, murió mucha gente, pero siempre hay algo. Entonces hay que aprender también a vivir esas realidades. Nunca había pasado, no, sí ha pasado. El asunto es si aprendemos algo de esto. Y la Biblia nos muestra eso también, estas realidades, que hacer memoria de ellas nos debe llevar también a entender y poder entender la diferencia de los tiempos para no por distanciar, sino más bien para encontrar el común, lo que nos une en esas dos realidades, ¿sí? Fusionar los horizontes del pasado y el presente.